En el año 1971, siendo yo, pues tenía 6-7 años, el doctor Barnard hizo el primer trasplante de corazón y ya en aquella época me impactó la noticia y decidí que quería ser cirujano. Mi otra alternativa era ser piloto de Fórmula 1 y mis padres fueron bastante pacientes y me encaminaron hacia el camino de la medicina. No hizo mucha falta, la verdad, porque era mi pasión, mi vocación, mi ilusión, mi vida. Estuve en contacto con una serie de cirujanos que trataban lo que para mí es una de las partes más importantes de las personas, la cara. Descubrí que para tratar las caras de las personas hay que hacerlo a través de la boca, porque la boca es el camino para llegar a prácticamente toda la cara, sin, lógicamente, dejar ninguna cicatriz. Y luego el hecho de operar la cara, que es tu carta de presentación en el día a día. Cuando entras en quirófano, pocas veces improvisas, muchas veces has estado horas y horas pensando cómo vas a solucionar un caso, y este proceso creativo, por una parte, es muy apasionante, y por otra parte es lo que luego hace que en quirófano la cirugía sea directa. Todo el mundo quiere el triple beneficio: respirar mejor, masticar mejor y verse mejor. El paciente que viene porque no respira bien, cuando se acerca el día de intervención, a menudo sale en la conversación: oye, Joan, y ya que entro en quirófano, ¿qué tal si el mentón, la papada o las bolsas de los ojos o la nariz? La relación médico-paciente de confianza acaba desembocando muchas veces en una relación de amistad. Una vez, una paciente operada entró con una sonrisa de oreja a oreja y yo dije: caray, Isabel, qué bien te ves, doctor, es que ahora me quiero. Esta frase me impactó mucho, porque yo pensaba que había hecho una cirugía estética para ella, pero no era una cirugía estética, era muchísimo más. Era una cirugía que transformó su autoestima. Tenemos todo lo necesario para poder hacer las cosas muy bien. Ahora ya solamente depende de nosotros, ¿no? Y cuando una cosa depende de ti, quiere decir que ya no hay excusas. Tienes que hacerlo bien sí o sí.